Acciones, dólar, CDRs. Hoy vamos a hablar de todos estos instrumentos. Seleccioné algunas de las preguntas más destacadas de la semana. Mi nombre es Fede Tesore y te doy la bienvenida a este segmento que se llama Fede Tesore Responde. Vamos a empezar con la primera pregunta del día y si tenés más preguntas, acordate de dejarlas acá abajo que las elijo y las contesto la semana que viene. Vamos con la primera pregunta del día que dice Alejandro, ¿conviene comprar CDRs? Bueno, bien concreta la pregunta de Alejandro. Recuerden que los CDRs son certificados de acciones del exterior. Son instrumentos financieros que podés comprar acá en la Bolsa de Comercio de la Argentina con tus pesos, transferís a la cuenta de tu broker y comprás ese CDR y ese CDR se mueve de la misma manera que se mueve una acción en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces comprás un CDR de Apple, si la acción de Apple sube un 10%, este CDR va a rendir un 10% también. Pero con una salvedad, cotizan en pesos, por lo tanto el tipo de cambio contado con liquidación, también afecta el precio del CDR. El precio del CDR viene de la combinación del precio de la acción en Estados Unidos más el tipo de cambio. Como la última semana el dólar empezó a subir nuevamente, depende del momento que veas este video, pero la semana anterior había subido alrededor de un 15% el dólar, todo lo que son CDRs que cotizados en pesos subieron fuertemente. Entonces, la decisión acerca de si conviene comprar CDRs o no tiene que basarse en dos cosas. Primero, si crees que el precio de la acción en dólares va a subir en Estados Unidos. Y segundo, ¿qué pensás que puede pasar con el tipo de cambio? Con lo que es acciones en Estados Unidos, estos primeros 5 meses del año, las acciones de Estados Unidos subieron alrededor de un 15%, las tecnológicas un poquito más. Se espera que las tasas de interés empiecen a bajar en Estados Unidos hacia fin de año. Por lo tanto, hay relativamente buenas perspectivas para el mercado norteamericano para lo que resta del año. Y en lo que respecta al dólar, vamos a hablar ahora un poquito más adelante. Mi visión es que no tendría que subir mucho el dólar, pero sí algo tendría que subir, así que eso también te tendría que dar algún impulso. Conclusión, creo que sí, que los CDRs están buenos, que estén dentro de la cartera de nosotros como inversores. Vamos con la segunda pregunta del día que dice Carlos y dice: O volver al dólar como parece que esto está pasando, si el banco no da nada, entonces habrá que ir al dólar, vamos a ver qué pasa. Bueno, Carlos hace referencia al video, al Fede Tesore Responde anterior, donde decíamos dónde invertir 8 millones de pesos y decíamos que hay una posibilidad que es invertir en pesos a la tasa que están dando los plazos fijos o las billeteras en este momento. Y decíamos que con el dólar planchado convenía eso. Pero si el dólar se empieza a mover como se empezó a mover los últimos días, ya la competencia es un poquito más ajustada. El Ministerio de Economía y el Banco Central dio a entender que los bancos podrían empezar a subir las tasas de interés si el dólar empieza a subir nuevamente. Recuerden una cosa, en el pasado las tasas que pagaban los plazos fijos estaban reguladas por el Banco Central. Había una tasa máxima que podían pagar, pero ahora hay libertad. Los bancos pueden poner la tasa que quieran. Por lo tanto, si ven que no están atrayendo los pesos suficientes que necesitan para su operación, o si ven que los inversores están sacando dinero de los plazos fijos, podrían subir la tasa de interés. Así que creo que vamos a tener que estar muy atentos los próximos días para ver si la tendencia de baja de las tasas en pesos de los plazos fijos empieza a darse vuelta y estas tasas empiezan a subir. Al mismo tiempo, la inflación está bajando también. Todos esperamos que en mayo la inflación sea más bajo que el mes pasado, así que hay un cóctel de variables que tenemos que seguir muy de cerca a partir de ahora. Vamos con la tercera pregunta, dice Emiliano. Disculpa Federico, en el video del minuto 1.51 dijiste que fondo común de inversión administrado por un profesional y dijiste que renta de 3-4% mensual. ¿Dónde se consiguió eso? Es una locura ese número porque dijiste mensual, si lo sumo al anual sería aproximado 36%, lo cual si la comparamos con la rentabilidad del promedio del S&P 500 multiplica por 3, no se me hizo ruido. Bueno, acá Emiliano comete una confusión que es muy común en los inversores que están empezando, que es confundir retornos en pesos con retornos en dólares. A los retornos en pesos, recordá que como la inflación es muy alta en la Argentina, van a ser muchísimo más altos que los retornos en dólares. Pero ¿qué pasa? Lo que tenés que hacer para comparar un retorno en peso con un retorno en dólares es medirlo en la misma moneda. Entonces al retorno en pesos lo tenés que pasar a dólares y ahí sí podés
comparar dos inversiones similares. Entonces, una rentabilidad en pesos del 3-4% anual, cuando la inflación es del 8 o del 9, estás perdiendo dinero. Si el tipo de cambio sube, vas a estar perdiendo dinero. El primer trimestre del año no pasó eso, porque el dólar estuvo planchado, la tasa estuvo por arriba del 4, 5, 6%, entonces todos los que invirtieron en pesos ganaron. Pero no sabemos qué puede pasar el próximo trimestre, es probable que lo que pasó en el primer trimestre no se repita. Pero más allá de lo que va a pasar, como regla general a la hora de medir rendimientos, acordate de hacerlo en la misma moneda. No es comparable el retorno que da el S&P 500, que el S&P 500, recordá que es un índice que mide la evolución de las 500 acciones más importantes de Estados Unidos, por lo tanto está en dólares, en promedio rinde un 11% anual, pero no es comparable con el retorno a un plazo fijo, que es otro animal totalmente diferente. Para poder hacerlo, tenés que hacerlo en la misma moneda, ¿ok? Aclara esa duda. Vamos con la próxima pregunta que dice: respuesta a la pregunta del minuto 5.10, si existe este ETF y se llama ARGT y en 6 meses ha subido un 50%. Bueno, en realidad este inversor lo que está confundiendo es un ETF que se compra a través de la bolsa de Estados Unidos. Este ETF que menciona, que es el ARGT, es un ETF un ETF, recordad, es un instrumento financiero que replica el comportamiento de un índice. En este caso, este ETF replica el comportamiento de un índice de acciones argentinas, pero este ETF, parece un trabalengua esto, solo se puede comprar si tenés cuenta en un broker del exterior. No se puede comprar si tenés una cuenta en un broker local, como InView, Invertir Online, Portfolio, etcétera, etcétera. Entonces, lo que decíamos en ese video, en el video anterior, que del FDT se responde, si no lo viste podés ir a verlo, es que no existe en la Argentina un ETF, no existen en la Argentina ETFs. Sí existen fondos que pueden replicar acciones argentinas, ¿no? Este inversor decía, bueno, ¿cómo puedo hacer para comprar un índice en la Argentina que replique el comportamiento de las acciones argentinas más importantes? Yo le decía, no tenés un ETF, como decía este inversor, tenés un ETF en Estados Unidos, pero no local, pero lo que sí podés hacer es comprar un fondo local, fondo común de inversión local. Eso sí es una forma de replicar el comportamiento de las acciones argentinas. Vamos con la última pregunta del día. Jugador número 12 dice: Fede, ¿cómo andás? ¿Hasta cuánto bancamos GEGAL, que es Galicia, Pampa y Meli, que es Mercado Libre? En general, las acciones argentinas. Gracias, abrazo. Bueno, eso hace unas semanas veíamos cuál es el potencial del Merval, ¿no? El Merval, acuérdense, que es el índice que mide las acciones argentinas más importantes. En el momento del análisis estaba rindiendo alrededor de 1.100, 1.150. Rindiendo no, el índice en dólares estaba en 1.100, 1.150. Decíamos que si el plan económico capitalista de Milei sigue avanzando, como pensamos los próximos meses, tendría que ir a superar o cerca del máximo que logró en el año 2018, que llegó a 1.800 puntos. Por lo tanto, ahí tenés 700 puntos más de suba, alrededor de un 50-60% más de suba potencial para llegar a ese máximo, que se tendría que poder dar en el próximo año, año y medio, antes de que lleguen las elecciones de octubre del año que viene. Así que eso sería lo lógico en un escenario positivo, en un escenario optimista, que implica que el plan económico siga avanzando, ¿no? Que se pueden pasar algunas leyes en el Congreso, que la inflación empieza a bajar, que la economía empieza a reactivarse. Eso implicaría que hay un potencial de suba al promedio de un 50-60%. Yo creo que hay algunas acciones como Pampa y Galicia, que menciona acá el amigo, que tienen más potencial de eso, tienen potencial de suba de un 100% en dólares. Pero, por supuesto, en la Argentina todo es arriesgado, no invertiría todo mi capital en acciones argentinas, solo un pequeño capital que te puedes dar el lujo de perder, pero las perspectivas son muy atractivas. Si tenés más preguntas, dejalas acá abajo, que la elijo para la próxima semana. Ponele el like al video, suscríbete si no lo hiciste, así te llegan las alertas cada vez que subimos nuevos videos. Muchas gracias por estar del otro lado y nos vemos muy pronto. Chau.